Oye, pero me interesa muchísimo. A ver, ¿tú no te cansas de tu propia voz? Sí, más antes, yo antes de tener el podcast, que el podcast tengo como unos 8 años con él, hacía videos como de noticias y análisis. Y cuando yo estaba estudiando en carrera, hacía videos de lunes a viernes, entonces cubría noticias. Pero pues también la neta es que no me gustaba tanto porque pues a veces pasaban cosas que realmente no me interesaban, pero como tenía que estar forzando la cantidad, Contenido. llegaba el viernes y acababa hasta la madre de mi voz y de mí mismo. Y aparte porque sentía una distancia muy grande entre el Roberto que estaba en la cámara y el Roberto que realmente soy yo. Con el podcast, la neta es que me pasa mucho menos porque siento que el personaje como que se cayó. O sea, tú me conoces en vida real y a lo mejor soy más callado, soy más serio, como me decías al principio del podcast. Pero me sigo y veo la pantalla y digo, mira, pues es mi personalidad en esteroides. Antes no, antes sí sentía que estaba como haciendo porque pues no tenía una voz, no la había encontrado. Y conforme empecé a hacer más... ¿Y tú por qué crees que la gente conecta contigo? Porque creo que soy un güey que se presenta... O sea, lo bonito del formato del podcast y lo que más me gusta es que es un acto de voyeurismo. Vamos a hacer un francesismo también, no sé cómo se dice. Que un voyeurismo es una... No sé si sea otra cosa, pero es una categoría de pornografía. Claro. En donde espías a una persona teniendo un acto íntimo. Ajá. La conversación evidentemente no es una pornografía, pero sí es un acto íntimo. Ajá. Entonces en este momento estamos tú y yo platicando, no hay nadie en el cuarto y tenemos esta ilusión de intimidad, pero realmente nos están escuchando cientos de miles. Nos van a escuchar. Nos van a escuchar cientos de miles de personas. Entonces ese formato para mí es muy chingón, porque me permite a mí como introvertido ser yo mismo sin tener que estar pensando en toda la gente que está escuchando. Y aparte, como son conversaciones largas, la neta es que el personaje se va cayendo. Y me pasa tanto a mí como host, pero también a mis invitados. De repente te tocan invitados que tienen como un discurso o una agenda que les dura media hora, pero ya para la hora y cuarto, pues ya se acabó como ese piloto automático y te topas con la persona. Entonces para mí la conversación es algo que se cocina a fuego lento. Y 1 hora, hora y media, 2 horas te dan conversaciones en donde platicas con la esencia de la persona y la gente conecta. O sea, tenemos esta ilusión de que somos muy diferentes, pero la realidad es que no. Sí, somos el mismo hardware. Pero la gente te escucha a la hora y media el podcast o tú lo editas. No, el podcast más largo tenemos uno de como 7 horas. El militar duró como 4 horas. ¿Qué? Y la gente tanto escucha el podcast completo o se avienta clips, pero pues es que el podcast está chingón porque es un formato muy, muy amigable. O sea, no tienes que estar tan clavado. El hecho de que no estemos viendo a la cámara hace que podamos hablar de temas un poco más polémicos porque estamos ejerciendo un ejercicio dialéctico, ¿verdad? La redundancia, en lugar de un ejercicio retórico en donde estamos convenciendo a la cámara. Entonces es más permisivo. ¿Y no has tenido censura de algo? De repente quitamos cosas. Por ejemplo, si tú te termina el podcast y me dices, oye, ¿sabes qué? Esto mejor no lo publiques porque me va a afectar, lo quitamos sin ningún problema. Pero así censura de alguien externo, no. O sea, ¿tú podrías hablar y sientes que puedes hablar de lo que sea? Sí, pero pues obviamente tengo censuras propias, ¿no? Eso es lo que te hay temas que no me quiero meter. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el narcotráfico no es un tema muy, muy agradable, más porque tengo familia y porque me gusta mi vida. Entonces hay ciertos temas que le doy un poco la vuelta, pero... O sea, mi tema de pederastas te dio un poquito de miedo. Pues no tanto, no fíjate, tanto. Como venía del militar, ahí como que siento que... Porque sí estuvieron fuertes los temas. Ahora, también obviamente si hablas de marcas, pues sé que puede tener un efecto en mí, pues de cierta manera te pone un poco nervioso, pero afortunadamente este proyecto me ha generado un colchón de ingresos que me hace cada vez ser más independiente y no necesitar que alguien me patrocine. O sea, el proyecto realmente lo patrocina mi libro, el nuevo libro, El Arte de Perder. Entonces no, obviamente prefiero si tengo una buena colaboración con una marca, pero no es una... Mira, justo necesidad. Me llegaron después de mi TED a decir que si quería yo escribir un libro, una publishing muy reconocida, y no sé cómo es escribir un libro. Pues hay varias formas de escribir un libro, o sea, y creo que tienen que ver con cómo eres tú como persona para encontrar tu acercamiento ideal al libro. Yo, por ejemplo, que soy una persona muy obsesiva, que le gusta hacer todo y clavarse todo al principio, pues mi proceso fue muy... por ejemplo, el nuevo libro, El Arte de Perder, yo lo escribí. Mi hermana me ayudó con la edición del libro, tanto errores ortográficos. ¿Tú lo escribiste? No hubo un ghostwriter. No, yo lo escribí, sí, todo. Muy bien. Yo lo escribí, mi hermana me lo editó y yo hice el diseño editorial.
que fue la primera vez que yo me meto en diseño editorial. Tomé un curso y me empecé a meter a InDesign, Muy que es esta... bien. Pero porque me gusta. Y a mí me fascinan los procesos creativos y aparte realmente lo disfruto. Para una persona que no es como yo, que le gusta más delegar o que solamente le gusta enfocarse en lo esencial, pues el proceso puede ser muy distinto. Por ejemplo, la otra vez platicaba con un amigo que se llama Maurice Dieck, que hace videos de finanzas, que él es en personalidad muy diferente a mí. A él le gusta mucho trabajar con muchas personas, delegar desde un principio, entonces su proceso fue casi como yo escribo el manuscrito crudo, se lo doy a un güey que sabe cómo formatearlo en formato libro y lo publicamos con una portada que pues me la escoge alguien. Entonces depende de quién eres y los dos son válidos. Claro. El chiste es conocerte, o sea, de entender qué es lo que te gusta hacer y una vez que sabes qué es lo que te gusta hacer, apostarle y irte all in con eso. Entonces, en tu caso, pues no sé si disfrutas, ahora que te tocó escribir la película de La Caída o participar, ¿te gustó? ¿Te gustó? Ay, ¿cómo te explico? La verdad es que no disfruté mucho el proceso de hacer La Caída porque era un proceso muy difícil, de una, ¿cómo se dice? Un self-doubt, una duda personal, ¿cómo se dice? Como una... poco confianza, o sea, poco amor o confianza en mí misma. O sea, era un proceso como, no sé si tú sientes cuando no tienes amor propio, siento que te vuelves una persona más o al menos para mí el proceso era más amargado y era más, tenía que yo, necesitaba yo hacer algo o sea, estaba yo siendo muy perfeccionista con todo, entonces lo sufrí mucho. Entonces, si me dijeras, bueno, lo volverías a hacer, la verdad es que fue muy cansado para mí eso, muy agotador. Y yo también soy muy perfeccionista y había muchas personas que pues son huevones. Sí. Y no piensan acá, piensan acá. Y entonces pues vamos a hacer todo como todo el mundo lo ha hecho y es como eso me prende de una manera y es como me topé con mucho de eso, de así se hacen las cosas. Y cuando alguien me dice así se hacen las cosas, ya a mí es lo menos atractivo que me puedes decir, ¿sabes? Es como, ok, entonces vete a hacer todo lo que la gente, o sea, sé borrego, y cuando la gente no sueña en alto y cuando no se prepara para un éxito y cuando la gente comete errores graves, que fue lo que pasó muchas cosas con La Caída, obviamente después lo que la gente, cómo percibió la película fue el mejor regalo porque si no hubiera tenido eso hubiera sido algo tan doloroso todo el tiempo. Entonces fue algo increíble que la gente lo recibiera de esa manera y que yo tuviera toda esa respuesta positiva. Pero escribir, ¿sabes qué me gusta escribir más? Cosas como mi TED. Sí. O sea, ahorita yo voy a dar una conferencia y me estoy divirtiendo mucho. Es para una compañía, nadie más la va a ver, o sea, es interna, pero me divierto mucho haciendo eso. Entonces es como tal vez un libro, o sea, ya regresando a como estas pláticas como más conversaciones de este tipo y de compartir mis adversidades, ese tipo de cosas, siento, me gusta mucho eso. Un proyecto, lo que me gusta de la escritura es, yo puedo leer un guión y soy muy buena dando notas. O sea, eso me ha dicho mi equipo en Estados Unidos, así de, güey, das las mejores notas de guión y todo. No sé por qué es, pero y nunca estudié escritura, pero como una estructura de lo que tiene que estar sintiendo un personaje, es algo visceral que siento, como Shakira que vi un día que dice que empieza a escuchar una canción y empieza como su cadera a moverse y sus hips don't lie, así como que así es conmigo, con un guión bueno que empiezo a leer, empiezo como a imaginármelo, a verlo y digo, esto está bien, y cuando siento que se sale, digo, algo aquí que no está, o sea, soy muy buena en eso, pero yo sentarme a poner el diálogo es algo que ya es lo micro y en ese micro no soy buena en lo macro. No sé si me expliqué. Sí, claro. Pues sí, digo, tienes que digo, también la primera vez que haces algo es muy estresante. O sea, yo también con el primer libro que escribí, porque El arte de perder fue mi segundo libro que escribí. ¿Cuál fue el primero? El primero se llama Creativo. Y el primer libro lo empecé a escribir yo creo como en el 2016 y lo acabé publicando casi en el 2019 y no lo podía terminar y le daba largas y era difícil porque nunca lo había hecho. Sí. ¿Para qué targetes? ¿Para qué audiencia? ¿Qué edades? Pues la verdad es que la manera en la que yo escribo,
que también fue otra de las cosas que quise romper con los libros que empecé a escribir, era cuestionarme como la idea de un libro, de que ¿qué es un libro? ¿Por qué? Porque tenemos como esta noción de que escribes un libro y pues estás dando tu declaración de tus ideas y se van a quedar para la posteridad. Y eso es una presión muy grande que ponerte a tus 26 años, que fue cuando saqué el primer libro. Sí. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues en lugar de ponerle tanta presión al libro, yo voy a escribir de lo que me interesa, lo voy a tratar como un especial de stand-up y yo voy a compartirte las 100 ideas que en este momento me están embrujando, que tengo en mi cabeza, que en ese momento me estaba empezando a dedicar full time al podcast y a la creación de contenido y a pues en general a vivir de mis proyectos. Entonces los temas que abordo se tratan sobre el proceso creativo. Entonces la manera en la que yo escribo es, cada vez que me llamaba algo la atención, lo anotaba en una aplicación que se llama Google Keep y de repente me topaba a mí mismo con 100, 150 notas y una vez que tenía estas notas las empezaba a desarrollar y tenía capítulos, pero yo no sabía de qué se iba a tratar el libro. Entonces una vez que ya tenía los capítulos desarrollados, los empezaba a leer y tu cabeza, como es esta maquinita de contarte historias sin encontrarle sentido, por ejemplo, si tú ves una nube y dices, pues bueno, esa nube no tiene forma de nada, pero tu cabeza te dice, no, pues como que tiene forma de la cara de un perro, o sea, tu cabeza no puede lidiar con el sinsentido, le agrega una narrativa. Entonces mi cabeza me empezó a decir, pues esto se trata de esto, porque tu cabeza en retrospectiva, en hindsight, es muy buena encontrando estas conexiones. Sí. Entonces, con todo eso, dije, bueno, pues este libro es una carta de amor al proceso creativo. Bueno, se llama Creativo el libro. Que en un principio, otra vez con los estreses de la primera vez que sacas un libro, el primer libro principal, o sea, se iba a llamar Cómo ser creativo, 100 consejos para vivir de tu arte. Entonces, lo presento en la Feria del Libro ahí en Monterrey, y había mandado a imprimir como 20,000 ejemplares para pues que iba a ser mi stock de mis libros, y me llegan justo en la presentación de la Feria del Libro y llega mal el título, no sale el Cómo Ser, entonces se llama nada más Creativo. Ay, no, y entonces ya está de que puta, o sea, yo ya lo había anunciado, presentado como Cómo Ser Creativo, y haz de cuenta que hubo un error en la portada, que no sale el Cómo Ser, entonces cambié el nombre del libro a Creativo. Pero sí, o sea, imagínate el estrés de ahí decir, puta, ¿cómo, güey? No. Y la neta... Ay, qué bueno saber que los errores están... O sea, eso es un error grave. Gravísimo. En la portada, o sea, es la pesadilla. O sea, es como tener un typo. Es un poquito mejor que tener un typo, pero bueno, es cambiar el nombre del libro. Pero es cambiar el nombre del libro en una portada, ¿eso está? O sea, alguien No quiero decirte que se hayan corrido a esa persona, pero esa persona tendría que haber perdido su trabajo. Definitivamente. O sea, eso es un error gravísimo. Garrafal. En la portada del libro. Entonces ya no me siento tan mal porque en la película pasaban esos errores que yo decía, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, es una cosa para los perfeccionistas es el peor, o sea, lo último que quieres es que pase eso. Pero mira, qué bien, el título creativo funcionó mejor. Ahorita me gusta más porque el podcast obviamente se llama Creativo y ya se generó como el arte de perder es como la segunda parte del creativo. Pero fue bien estresante, o sea, por ejemplo, en ese entonces no terminaba el libro y dije, ¿sabes qué? Lo voy a terminar, y renté un departamento ahí en una colonia en Monterrey y me fui nada más todo ese mes a terminar el libro. Porque por ser perfeccionista no lo quieres cerrar y empiezas a clavarte en detallitos que también nadie más se da cuenta. O sea, en retrospectiva dices, no mames que me estaba clavando por esta pendejada, porque estás tan cerca del árbol que te olvidas del bosque. Claro. Entonces tienes que publicar para darte cuenta que no hay pedo con que no hay pedo. Y el secreto de la vida creativa, según un güey que se llama Say Frank, que es un vato que yo sigo mucho, que era es como un director creativo, está en publicar y en hacerte bueno en publicar, porque pues la vida creativa a fin de cuentas se trata de eso, o sea, se trata de publicar y de que cada vez con cada proyecto que hagas, lo que tú tienes en la cabeza se parezca más con lo que acabas haciendo en realidad. Claro. Pues para el segundo libro fue más fácil y creo yo que para el tercero va a ser un poco más fácil, ojalá. O sea, ¿tú quieres seguir escribiendo libros? Me gusta, es lo que más me gusta, la neta, escribir. Órale. O sea, porque muchas de las cosas que platico aquí, después me quedo con ciertas ideas y las desarrollo escribiéndolas y luego como que las modularizo y ahora cuando las platico ya las tengo más, como que más concisas. Qué no sé si bien, me explico. Sí. Sí. Pero a mí me gusta mucho escribir. Si a ti no te gusta, porque hay mucha gente que le gusta... No, escribir eso, o sea, escribir yo mis cosas sí, pero un guión con estructura y narrativa y diálogo... O
sea, el diálogo es el que no me gusta escribir. Yeah. O sea, hay gente que es brillante en escribir diálogo. Yo lo único como actriz, cuando llego a una escena y veo un diálogo malo que no funciona, te lo sé decir, esto no funciona, esto está muy literal, tenemos que estar hablando de, o sea, pon tú que somos un marido y una mujer, en vez de estar hablando de tú no eres un buen marido y no me haces esto, es ¿por qué no hablamos del hecho de que no llenaste el vaso de agua en la mañana y te vas a dar cuenta que hay algo mal que está pasando entre el marido, pero estamos hablando del vaso de agua que no llenaste? Los guiones que hablan de lo literal son lo más aburridos. O sea, yo digo, ¿por qué no hablamos del vaso de agua? Y entre el vaso de agua vas dándote cuenta, no sé si estás tú un día con una pareja y se dicen 2 o 3 cosas de otra cosa y dices, uy, algo está pasando en esa relación. Esas son las escenas que más me prenden y me gustan y que tienen como muchas como capas. Claro. Pero de yo decir, así es como tiene que funcionar digo, sí te puedo decir 1 o 2 diálogos, pero como tal, o sea, no me interesa, no me llama tanto eso. Pero escribir de sentarme con mi computadora y poner mis ideas, eso sí te digo, lo de la conferencia que estoy escribiendo ahorita me llena. Sí. Me llena. Eso, digo, encuentro bastantes cosas de eso que dicen La Caída y más con el nombre de la película y lo que representa el tirarse un clavado. Y a mí también me gustan estas escenas cotidianas que cargan demasiada información. De hecho, hay una de mis bandas favoritas se llama The Weakerthans, que es una banda canadiense. Y me gusta mucho cómo escribe este güey porque es un vato que encuentra esta belleza en la cotidianidad y carga en cosas muy pendejas demasiado mensaje. Y hay una canción que se llama Tournament of Hearts, que Tournament of Hearts es como un torneo de curling. ¿Sabes qué es curling? No. Es este deporte donde avientas una piedra y hay un güey tallando. ¡Ay, Dios mío! Sí. No entiendo quién creó eso y por qué, pero bueno, ajá. Entonces, este güey, el Tournament of Hearts es como un torneo que hacen en Winnipeg amateur de curling y el güey escribió una canción sobre este torneo. Y en la canción te retratan un protagonista que está pensando en divorciarse. Entonces el güey termina de jugar curling con sus amigos y está en el bar y no regresa a su casa. Entonces el güey está como en un duelo entre, pues es que no me quiero divorciar, pero la verdad ya no la quiero. O sea, me gustaría quererla, pero ya no la quiero. Entonces toda la canción se trata de estas metáforas al curling, porque por ejemplo el güey está sentado al lado de un teléfono y está dibujando círculos, que los círculos son la figura que hay, es como el target del curling. Entonces está dando círculos a llamarle o no a su pareja. Y el coro, el coro dice, en español dice, ¿por qué no me puedo parar donde yo me quiero quedar? Que eso es la esencia del curling, una piedra que va deslizándose y eventualmente se pasa del target. Entonces el güey está diciendo, yo me quiero quedar con ella, pero ya no la deseo. Entonces es este duelo reflejado de una manera muy cotidiana en una canción, lo que a mí se me hace brillante. Wow, eso está increíble. Pero esas escenas de, por ejemplo, que estás hablando de un vaso, pero realmente hay demasiado mensaje que está expresado de una forma tan simple, a mí también me gusta mucho encontrar. Eso como la de Everything Everywhere All at Once, que dices, toda la gente que no la entiende, o sea, a mí me hizo berrear esa película porque la relación de madre e hija y esa relación tan tormentosa y difícil y la relación de mujer con esposo lo ven de una manera tan existencial que me llegó como un clavo a mi corazón por justo no tratar de una manera tan literal esos temas, ¿sabes? O sea, creo que fue una obra maestra y me encantó que haya ganado el Oscar, aunque muchos de mis amigos no están de acuerdo. Pero creo que es lo que a mí me interesa en una escena, o sea, una gran escena siento que es cuando se escribe de esa manera un poco más, sí, o sea, cuando sea un poco con más capas, porque así somos los seres humanos, la mayor parte de las veces no estamos hablando de lo que realmente queremos hablar, estamos como hablando de otra cosa, pero mandando mensajitos. Sí, que eso también se vuelve lo más chingón de la escritura, que a fin de cuentas estás condenado a escribir de ti mismo. Por más que te quieras disfrazar, por más que te quieras alejar, estás condenado a escribir de ti mismo. Ahí vas a estar, ahí va a estar tu sello, tu esencia. Y eso te va a dar mucha información de lo que tú realmente piensas. Pasa mucho. Y la gente te critica, o sea, pon tú, los que te aman, ¿qué te dicen? Me encantas, ¿por qué? Pues por tal, es que también el arte es proyectivo, o sea, si yo te digo, a mí me encantó esa película, estoy hablando más de mí que de ti. Claro. O sea, yo me veo reflejado en una canción, en una película. Entonces me imagino que se reflejan en tus preguntas, en tus conversaciones, en tus
invitados? O sea, ¿en qué se ven? O sea, ¿en qué sientes que se ven en ti? Pues yo creo que lo más bonito del podcast es, y yo lo comparto con la gente, es que la conversación humaniza. Y el humanizar a alguien te empodera. O sea, te empodera indirectamente porque no hay motivación más pura que el ejemplo. O sea, pues yo a ti no te conocía, nunca habíamos platicado. Te había visto en películas, en entrevistas, en tu TEDx o en tu TED Talk, que fue un madrazo. Pero el tenerte aquí enfrente y estar platicando y decir, pues no mames, sí está bien cabrón lo que está haciendo esta morra, pero pues a fin de cuentas es un ser humano. Sí, sí, sí. Eso te empodera de una manera muy, muy chingona. Y yo creo que eso es lo que más disfruta la gente del podcast. Yo nunca me he vendido como un ejemplo a seguir. O sea, yo no quiero ser un ejemplo a seguir para nadie. Yo tampoco. La neta es que no... Es mucha presión, no me gusta, ¿no?, el tema de motivar. No soy una persona muy motivadora. La verdad es que no me gusta tanto eso. Y creo que esa humanidad es lo que acaba haciendo, pues, que la gente gravite más a este formato. Pero cualquier persona entrevistan a actores y así. O sea, ¿por qué crees que lo tuyo, o sea, ha funcionado? Porque yo sí me dejo guiar genuinamente por la curiosidad. Y es algo que me ha tomado tiempo porque... Y la otra vez me invitaron a una conferencia y estaba hablando un poco de este tema. Yo no soy incisivo en mis entrevistas porque yo no necesito clips, yo no necesito que mi entrevista sea viral, yo no necesito que... Obviamente prefiero y qué chingón si pasa... Pero yo realmente platico con gente con la que se me hace interesante y para mí lo más importante es disfrutar de esta experiencia. Estoy en una posición en la que sí vivo de este proyecto y sí, claro que quiero que sea remunerable, pero no necesito tener llamaderas. O sea, ya tenemos 4,000 clips, por ejemplo, flotando en Facebook que están monetizando. Tengo fuentes de ingreso que me hacen que este capítulo que estamos grabando, yo necesito que sea algo muy amarillista o que sea muy viral. Entonces esa naturalidad me hace perseguir pues la parte como pues más inocente, más pura de una conversación. Y también el yo estar a veces en el otro lado de la entrevista pues te da ese tacto de decir, pues sí está bien culero cuando te preguntan estas cosas, yo no lo quiero preguntar. Entonces esa empatía de estar también del otro lado. ¿Cómo qué cosas no te gusta que te pregunten? Pues hay gente que, no sé, he grabado podcast con personas, incluyéndote a lo mejor en algún futuro alguien me pregunta sobre ti y pues a veces vas a entrevistas y ves que la gente nada más te quiere sacar carnita. Entonces dices, carnal, o sea... No sé, me preguntan de gente polémica que ha venido al podcast que son grandes amigos míos y pues es de que, güey, o sea, no te voy a decir nada mal de un compa mío, o sea, como que ese tipo de cosas o el tener una agenda muy cabrón de sacar la nota, no. Hasta incluso te hace como que alejarte un poco de... ya te entendí. Guardar un poco más distancia. Entonces yo creo que la gente conecta con eso. Y pues también, o sea, aunque haya notas en las entrevistas, pues no hay tanto script. O sea, para mí estas notas que tengo aquí... ¿Puedo ver tus notas? Pues podrías verlas si quieres. Oye, son muchas notas y sí. Está muy chiquito. O sea, ¿cómo ves son esto? como bullets. Pero es más como una red de protección. O sea, es como un outline muy genérico de tu carrera, pero casi no las volteo a ver. O sea, intento que sea un ejercicio más como jazz, de que, bueno, pues hice mi tarea, vamos a improvisar con lo que... Eres muy parecido a mí, o sea, con lo está que la tarea hicimos. Y luego la tarea la dejas. Sí, es de que, güey, hicimos la tarea, quiero platicar, ya, o sea, las notas las dejamos en un lado. Y me gusta, digo, no, la neta, ojalá que no... mira, no, así nada ofensiva no sé qué. La verdad es que no la religión, ¿qué me querías preguntar de religión? Que si era religiosa, porque de hecho ahorita que estabas platicando sobre la película de Everything Everywhere All at Once, lo brillante de esa película también es que es una reflexión sobre el nihilismo y de esta idea de decir, porque el nihilismo es esta idea de que bueno, si somos tan diminutos en el universo, pues realmente no importa nada. Pero la manera de solucionar el nihilismo es con un cambio de wording o con un parafraseo diferente. O sea, tú puedes pensar de que no mames, estamos en este planeta, en este universo masivo, en este multiverso gigantesco, entonces pues lo que hagamos no tiene relevancia. O lo puedes ver del otro lado, decir, no mames, de toda esa inmensidad estamos ahí, güey. Sí. ¿Qué probabilidad es que caigamos en el momento en el que estamos ahorita con la gente que nos rodea? Entonces esto es infinitamente valioso. Sí. Entonces para mí se me hizo una crítica muy bonita al tema del nihilismo, porque la hija es una nihilista. Pierde el interés en la vida. Yo creo que esas son... Te voy a regresar tus notas, están padrísimas. Me pusiste nervioso. ¡Ay, no!